Hermanos, a pasar al tiempo del estudio, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, en la lección 5. Lección 5, hermanos, que de la serie que estamos tocando. Hermano, ¿me puede hacer el favor de la luz? Es que no, ahí está, ahora sí ya. La lección 5, hermanos, de la serie que titulamos Veritas Divinas o Verdades Divinas, el teísmo clásico, la fe que nos sostiene. Estudiando, mis hermanos, la naturaleza de Dios, vamos a entrar a una lección, hermanos, a un tema que, hermanos, como ustedes podrán ver en el título, le hemos titulado Gramática Doctrinal. La simplicidad de Dios, hermanos. Vamos a ver por qué, hermanos, le hemos puesto gramática doctrinal. Si se acuerdan, hermanos, en la lección pasada, que hablamos sobre una perfección de Dios, hermanos, o un atributo de Él, y hablamos del Dios inmutable. Y en esta lección, hermanos, bien podríamos ver puesto la simplicidad de Dios, o Dios simple. Pero hay una razón, hermanos, por la que hemos titulado gramática doctrinal, hermanos. Y quiero hacer una aclaración, hermanos. No, hermanos, no es una ocurrencia mía, no es algo que se me ocurrió a mí, hermanos, sí. Históricamente, hermanos, esta enseñanza de la simplicidad de Dios ha sido conocida como la gramática doctrinal. Y ahorita les voy a decir por qué, hermanos. La gramática es un conjunto de reglas y patrones que rigen la estructura y la organización de las palabras, hermanos, y las oraciones en un idioma determinado. Y la gramática, hermanos, tiene distintos componentes, como por ejemplo, hermanos, morfología. ¿Qué es la morfología, hermanos? Es el estudio de la forma y la estructura de las palabras, ¿sí? Eso es morfología. Forma y estudio de las palabras. La sintaxis, hermanos, es el estudio de la estructura y de la organización de las oraciones, ¿sí? La semántica, por otro lado, hermanos, es el estudio del significado que tienen las palabras y las oraciones. Y por último tenemos la fonología, que la fonología es el estudio de los sonidos del idioma. Y en su conjunto todo eso componen lo que es la gramática. A lo largo de la historia, hermanos, los teólogos han tratado de comunicar de una forma coherente tanto las enseñanzas explícitas en las Escrituras como las doctrinas que muchas veces surgen como consecuencias necesarias, hermanos. De hecho, nuestra confesión de fe le reconoce estas consecuencias necesarias. Es decir, hermanos, aquellas enseñanzas que la Biblia enseña, pero en su conjunto, y que de alguna manera se desprenden de otras enseñanzas. En el intento, hermanos, de comunicar estas verdades, los teólogos, hermanos, han utilizado los principios de la gramática. Hermanos, si nosotros buscamos, y esto lo hemos escuchado muchas veces, hermanos, si nosotros buscamos la palabra Trinidad en la Escritura, ni lo intenten, hermanos, porque no la van a encontrar. No aparece.
Sin embargo, hermanos, creemos y confesamos públicamente que nosotros somos trinitarios. Hermanos, aunque el término trinitario no aparece de forma textual en la Escritura, el término trinitario, hermanos, es una consecuencia necesaria de entender, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dentro de una gramática correcta y formular el término Trinidad. Hermano, si usted busca la palabra simplicidad de Dios o Dios simple, tampoco viene en la Escritura. Pero nosotros, hermanos, podemos entenderlo de una serie de enseñanzas y podemos deducirlo por consecuencia necesaria. El afirmar la simplicidad de Dios. Quienes tienen tiempo en la iglesia, hermanos, y les tocó la exposición de la confesión de fe, sobre todo en el capítulo 2, hermanos, y el repaso que dimos entre pasar de la sección 1 de los principios primarios a la sección 2, recordarán, hermanos, que estuvimos haciendo mucho hincapié en la enseñanza de la simplicidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es simple? Hoy, hermanos, en esta enseñanza, usted recordará, hermanos, que en aquel tiempo yo les hice hincapié que íbamos a verla de forma muy general. Hermanos, mi intención hoy es que nos quebremos un poquito la cabeza, porque vamos a buscar enseñarla más a profundidad. Por lo tanto, hermanos, esta enseñanza de la gramática doctrinal, la simplicidad de Dios, yo le calculo, hermanos, que nos va a llevar cerca entre 3-4 sesiones más o menos. 3-4 domingos. Yo les sugiero mucho, hermanos, que si traen con qué anotar, anótenlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a extender en esta enseñanza. Ahora, hermanos, no puedo ser lo profundo que quisiera, hermanos, porque también, hermanos, pudiéramos causar un poco de enredo. Trataré de ser, hermanos, lo más básico que se pueda, pero con profundidad teológica. ¿Estamos? Estoy consciente, hermanos, que no es un estudio de seminario. Estoy consciente, hermanos, que hay ciertas palabras que cuando nosotros desarrollamos un estudio doctrinal, estoy plenamente consciente que hay ciertos términos teológicos, hermanos, que deben quedar guardados en el escritorio. Estoy consciente plenamente de eso. Pero también, hermanos, estoy consciente que si guardamos todos estos términos teológicos del entendimiento de la congregación, para que no se confundan, pues también podemos cometer un error, hermanos. Entonces, lo mejor, vamos a enseñar ciertos términos teológicos en lo que significa y nos vamos a ir poco a poco. Y uno de ellos es la simplicidad de Dios. Nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 2, artículo 1, dice lo siguiente, hermanos: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. ¿Sí? Nuestra confesión de fe, hermanos, al igual de que todas las confesiones de fe reformadas y todos los credos, hermanos, enseñan la simplicidad de Dios. Que Dios es simple. Pero, hermanos, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Hermanos, la forma correcta y ordenada de las doctrinas
hacen que se forme un sistema coherente de doctrina cristiana. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina, ¿sí?, estamos afirmando que vamos a enseñar un sistema coherente de doctrina. Recordemos, hermanos, la palabra doctrina hace referencia a una enseñanza que trasciende a través del tiempo, porque es considerada verdadera. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de sana doctrina, estamos hablando de un sistema de varias enseñanzas, pero que son coherentes. Eso es sana doctrina, hermanos. El lunes pasado, hermanos, daba un estudio a unos hermanos de otras iglesias para introducirnos al estudio de la confesión de fe. Y empezamos con una enseñanza histórica del origen de los bautistas. Y empezamos, hermanos, esta lección que estamos teniendo los lunes por 2 horas. Empezamos con un relato de un libro que se llama El Imperativo Confesional. El Imperativo Confesional, sí, El Imperativo Confesional, de Carl Trueman. Y él decía que había una vez un pastor que cada domingo que iba a enseñar en su congregación decía: esta es nuestra única confesión, este es nuestro único credo, y esto es a lo único que nosotros nos adherimos, parafraseando un poco. Hermano, eso es bueno, hermano, ¿sí? No estamos criticando eso. De hecho, de nuestra confesión, hermanos, empieza la única regla suficiente, infalible y segura, es las Escrituras. El problema es, hermanos, que en la práctica, esta iglesia se caracterizaba, uno, por abrazar los principios clásicos del calvinismo, pero también al mismo tiempo por abrazar el dispensacionalismo clásico. Y luego el sistema de gobierno era un sistema de gobierno de la iglesia muy parecido al de los hermanos Claymont. Entonces, hermanos, en la afirmación del ministro, ¿sí?, diciendo que esta era su única regla de interpretación, en la vida práctica afirmaba principios que eran contrarios entre ellos. El calvinismo, hermanos, no se puede entender de forma correcta con un sistema dispensacionalista clásico. Hay un dispensacionalismo, hermanos, que le llaman progresivo, que ya lo hemos hablado un poco acerca de esto, hermanos. Y aparecen hombres como, por ejemplo, John MacArthur, entre otros, que abrazan principios calvinistas, pero lo adaptan también a un sistema de dispensacionalismo revisado. Hermanos, pero en la realidad de las cosas es que los dos tienen contraposiciones, hermano, muy marcadas. Hermanos, cuando nosotros identificamos un sistema coherente de doctrina, estamos afirmando la sana doctrina. ¿Y cómo lo afirmamos esto, hermano? A través de las confesiones de fe, de los credos, históricamente reconocidos, hermano. El teísmo clásico, hermanos, que cuando hablamos de teísmo clásico, hermanos, hablamos de la doctrina sobre la naturaleza y el ser de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vimos ya y lo hemos estado repitiendo. Cuando hablemos de teísmo clásico, estamos hablando de la doctrina de Dios. ¿Sí? El teísmo clásico ha ofrecido a través de la historia una serie de reglas para afirmar la sana doctrina.
Es decir, hermanos, ha ofrecido una plantilla gramatical, como les decía ahorita, que permita mantener de forma unida y coherente al mismo tiempo la diversidad de declaraciones bíblicas sobre Dios. A eso, hermanos, que ha ofrecido el teísmo clásico, es a lo que llamamos gramática doctrinal. Repito, hermanos, no soy yo, no es invento mío. Los teólogos a lo largo de la historia sí lo han definido. Esta gramática doctrinal, mis hermanos, establece un marco aceptable para el entendimiento de la doctrina. El objetivo con esto no es permitirnos comprender a Dios en un sentido científico. Ojo, hermanos. El objetivo del teísmo clásico y los principios establecidos en esto que se le conoce como gramática doctrinal no es buscar entender a Dios en algún sentido científico. No es eso, hermano. Porque muchos lo rechazan pensando que es eso. No es eso. No es, por otro lado, hermanos, disipar o hacer menos el misterio de su ser. Hermanos, el ser de Dios es un misterio para nosotros, hermano. El teísmo clásico no busca hacer menos misterio aquello que es un misterio. Eso no busca, hermanos, ¿sí? De hecho, hermanos, el teísmo clásico, que está expuesto en las confesiones de fe y en los credos, insiste en la absoluta, ojo, absoluta incomprensibilidad de Dios en su formulación. Es decir, hermanos, el teísmo clásico es el primero en afirmar que Dios es incomprensible. No buscamos resolver el misterio de Dios, hermanos. Eso no se puede. Se sale de nuestra capacidad, hermano. Recordemos lo que hemos estado estudiando, hermanos. La palabra de Dios, inclusive, hermanos, la palabra de Dios revelada en la Escritura, no puede describir en su forma escrita el ser de Dios. Está muy limitado, hermanos, por el pensamiento y entendimiento humano. Entonces no buscamos hacer esto. A Dios, hermanos, no podemos comprenderlo tal como es. No podemos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es tener mucho cuidado de no imaginar que Dios es algo que definitivamente no es. Hermanos, nosotros no podemos comprender en su totalidad el ser de Dios. Pero con la Escritura lo que sí podemos hacer es entender que no es Dios. De hecho, hay muchos teólogos, hermanos, que afirman que la mejor forma de conocer a Dios es entendiendo primero que no es Dios. Y una vez que se entiende que no es Dios, puedes empezar a conocer un poco sobre qué es Dios. Ahora, a lo largo, hermanos, de la mayor parte de la historia de la Iglesia, la doctrina de la simplicidad divina ha servido como pieza central e indispensable en la gramática doctrinal, ¿sí?, que regula la enseñanza sobre Dios, hermanos. En la mayor parte de la historia, hermanos, ¿sí? Estoy hablando, hermanos, desde el siglo 0 a.C. hasta mediados finales del siglo XVII. Durante 17 siglos, hermanos, la doctrina de la simplicidad de Dios era la pieza clave, ¿sí?, para mantener la sana doctrina de forma coherente. Del siglo XVIII a la época actual, poco a poco, hermanos, se ha ido negando esta enseñanza.
Hermano, quizás sea probable que muchos de los que nos están escuchando, quizás a través de las redes sociales, o quizás alguno que esté aquí, no se acuerde de lo que significa Dios simple. O no sepa qué significa Dios simple. Hermano, cuando decimos Dios es todopoderoso, no hay ningún problema, ¿verdad, hermano? Cuando decimos Dios es soberano, no hay problema. Cuando decimos Dios es amor, no hay problema. Pero cuando de repente nos dicen, ¿y qué significa que Dios sea simple? Ahí empieza a haber problemas. Porque, hermanos, la enseñanza de la simplicidad de Dios ha sido poco a poco hecha a un lado. ¿Sí? Ha sido poco a poco hecha a un lado. Por su misericordia, hermanos, en estos tiempos se está resurgiendo un poco otra vez esta enseñanza. Y eso es importante. Esta doctrina, hermanos, se empieza a desarrollar en los credos y confesiones, hermanos, y fue poco a poco, se fue desarrollando, y al llegar a la Edad Media, hermanos, empezó a pulirse de una forma tremenda. De hecho, hermanos, aunque históricamente la Edad Media, y de esto nos enseñaba el pastor un poco en la mañana, ¿recuerdan ustedes cómo era conocida la Edad Media, hermanos? El oscurantismo, ¿sí? ¿Recuerdan que el pastor nos está enseñando un poco de esto en la mañana? Hermanos, aunque es reconocida como el oscurantismo, no se imaginan la tremenda enseñanza doctrinal que hay en esta época. Es un desarrollo doctrinal, hermanos, tremendo, hermanos, ¿sí? Tremendo. Muchos hablan, hermanos, de la época de la Reforma, ¿sí? Y aparecen las teologías sistemáticas, como por ejemplo la institución de Calvino. Aparece, hermanos, también la enseñanza de Hay Baker. Empiezan las enseñanzas de John Owen, entre otras. Pero, hermanos, a veces nos olvidamos de las enseñanzas de la Edad Media. Y realmente, hermanos, en el sentido doctrinal. Ahora, se vivió un oscurantismo, sí, hermanos, sí, no lo negamos, se vivió un oscurantismo. ¿Por qué? Porque muchos líderes religiosos empezaron a querer esconder esto. Hermanos, pero curiosamente, hermanos, cuando la gente más ataca la palabra, es cuando más. Hermanos, en las persecuciones es cuando la iglesia más crece. Por la obra de Dios, hermanos, es tremendo esto. Entonces, tenemos que en la Edad Media, hermanos, se dieron muchos desarrollos doctrinales muy interesantes, hermanos. Hace unas semanas, ojo, hermanos, me tocó compartir en la preparatoria, hermanos, ¿sí? Alumnos de sexto semestre, enseñarles a medida de lo que alcanzaba a abarcar los días que estaba programado para esta enseñanza, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Como iglesia, hermanos, ¿alguna vez habrá escuchado usted sobre la Suma Teológica de Tomás de Aquino? Hermanos, si la Suma Teológica de Tomás de Aquino, hermanos, está siendo enseñada en las preparatorias. Con el nuevo cambio del modelo que van a hacer, hermanos, es muy probable que le desaparezca. Pero, hermanos, las iglesias no conocen la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y, hermanos, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, hermanos, es indispensable, hermanos, para el teísmo clásico.
indispensable. Pero bueno, hermanos, vamos a seguir buscando entender esto poco a poco. No, hermanos, no los voy a poner a estudiar la Suma Teológica de Aquino, ¿no? Porque muchas veces estamos tan desacostumbrados, hermanos, a ciertas enseñanzas, que, hermanos, si empezamos a estudiar la Suma Teológica de Aquino, de buenas a primeras, nuestra cabeza va a explotar. Pero es importante, hermano. Entonces, se da ese refinamiento y clarificación. Es decir, hermanos, la forma en la que en la Edad Antigua estaba siendo enseñado el teísmo clásico, en la Edad Media se clarifica y se pone en el lugar que debe de estar. Llega hasta su cúspide, ¿sí? Y esa forma es en la que fue entendida la simplicidad y siguió siendo confesada y defendida. Ojo, hermanos, esta enseñanza de la simplicidad, hasta después de la época medieval, siguió siendo defendida por católicos romanos y protestantes. Los católicos romanos, hermanos, del siglo XVI y del siglo XVII, defendían la simplicidad de Dios. Algunos dicen, hermanos, por ahí, que hay un hombre que fue papa, Ratzinger, dice, tiene mejor doctrina cristológica que MacArthur. Hermano, puede ser que a lo mejor su libro sobre cristología esté más apegado al teísmo clásico que el de MacArthur. Pero, hermanos, nunca consideraría que este hombre sea de más bendición para nuestra vida que MacArthur, aun cuando MacArthur tenga sus ciertos errores. Pero veamos el grado, hermanos, al punto. Lo que voy es al punto, hermanos, que veamos. ¿Qué tan desviados estamos, hermanos, de la enseñanza clásica de la doctrina de Dios? Que, ojo, hermanos, muchas iglesias evangélicas, no te estoy hablando de reformadas, estoy hablando de evangélicas. Muchas iglesias evangélicas están más alejadas del entendimiento correcto de lo que es Dios. Y espero que no nos confundamos con esto, hermanos, ¿sí? Porque no estoy reconociendo como una verdadera iglesia, para nada, ¿sí? Creo yo, hermanos, que sigue siendo Roma, hermanos, sigue siendo una secta. Y no dudo en afirmarlo, hermano. Pero lamentablemente, hermanos, dentro del mundo evangélico, hay ministros de Roma que tienen un mejor entendimiento del teísmo clásico que ministros evangélicos. No estamos diciendo, hermanos, para nada que estos hombres sean salvos y los otros no. No. No estamos diciendo, hermanos, que empecemos a reconocer a los romanos como nuestros hermanos. No, para nada. ¿Sí? Pero para que veamos, hermanos, hasta qué punto ha llegado el declive. La intención es esa, hermanos, ver hasta qué punto ha llegado el declive doctrinal, que estamos en esa situación. Si nosotros queremos entender, hermanos, la doctrina confesional sobre Dios, la simplicidad es fundamental para esto, ¿no? La simplicidad de Dios es clave, hermano. Anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, bautistas, confesaron, hermanos, todos que Dios es sin partes, como lo acabamos de leer en nuestra confesión. De hecho, la confesión belga, hermanos, inicia con eso. Si usted recuerda, hermanos, hemos dicho que la confesión belga no inicia con las Santas Escrituras, inicia con la doctrina de Dios. Y era tan central para el entendimiento de ellos, hermanos, que inician afirmando eso. Pero eso no quiere decir que los bautistas, presbiterianos, congregacionalistas hicieron menos enseñanza, para nada. Simple y sencillamente por orden
pedagógico, consideraron que era mejor plantearlo así, pero le daban la misma importancia. Como les decía, hermanos, lamentablemente, durante el siglo XVIII hasta este tiempo, esta doctrina empezó a ser ignorada. Y en muchos casos reconocida, pero hecha de poca importancia. Muchos argumentan que la doctrina de la simplicidad divina es una reliquia filosófica, dicen. La simplicidad divina es una reliquia filosófica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la simplicidad divina es una reliquia filosófica? Y luego dicen, es una reliquia filosófica que la Iglesia actualmente ha hecho bien en ignorarla. Pero, hermanos, ¿por qué dicen que la simplicidad divina es una reliquia filosófica? Porque en gran medida hombres como Aquino empezaron a usar la filosofía para exponer y clarificar lo que es Dios. Hermanos, no tengamos miedo al término filosofía. Sí es cierto, hermanos, la Biblia rechaza las filosofías huecas. Pero, hermano, la palabra filosofía proviene de la misma raíz que la palabra tradición. Y el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles afirmaban que nosotros teníamos que guardar la tradición de los apóstoles. Luis Berkhoff, hermanos, en el siglo XX, afirma lo siguiente, hermanos. En las obras recientes de teología, estaba hablando del siglo XX, hermanos, ¿sí? En las obras recientes de teología rara vez se menciona la simplicidad de Dios. Muchos teólogos la niegan rotundamente, bien porque la consideran una abstracción puramente metafísica, bien porque, en su opinión, entra en conflicto con la doctrina de la Trinidad, hermanos. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que el rechazo a la simplicidad de Dios no es algo actual. Es algo, hermanos, que tuvo sus inicios anteriormente. Pero, hermanos, algo de lo que estoy plenamente convencido es que en la actualidad, hermanos, todo error doctrinal que lleva a una herejía comienza por el desconocimiento de esta doctrina de la simplicidad de Dios. De ahí parte, hermanos. Y lamentablemente esta doctrina de la simplicidad de Dios, hermanos, en su entendimiento correcto y clásico, es ignorada por muchos, incluso por muchos que se reconocen como confesionales. Cuando a muchos hermanos que se reconocen confesionales dice la confesión de fe que Dios es sin partes, para muchos se refiere que Dios no tiene brazos, ojos, nariz, boca. Y aunque no lo tiene, eso no significa. Pero para muchos se reduce solamente a eso. Y allí es donde se tiene que tener cuidado. Para muchos pudiera resaltar extraño decir y afirmar que Dios es simple, hermanos. Pero es una realidad, hermanos, sí, es una realidad. Y si hay algo que tiene que apuntar, apunte esto, hermanos. Y grabémoslo. Dios es simple. No tengamos miedo de afirmar, hermanos, que Dios es simple. Regularmente nos inclinamos a afirmar lo contrario. Afirmamos Dios es complejo. Pero no, hermanos, Dios es simple. ¿Qué será esta enseñanza, hermanos, de que Dios es simple? ¿Y por qué es tan importante para nuestra doctrina de Dios o para nuestro entendimiento de la doctrina de Dios? Como les decía ahorita al inicio, hermanos, esta clase abarcará más de una clase o este tema. Apenas estoy introduciendo la primera clase y ya llevamos 44 minutos.
y apenas estamos introduciendo la introducción. O sea, para que veamos, hermanos, lo que nos va a llevar. El día de hoy, en el tiempo que resta, hermanos, buscaremos dar algunas afirmaciones e implicaciones básicas de esta doctrina. Luego hablaremos de las motivaciones bíblicas, es decir, del argumento bíblico que sustenta esta doctrina. Después me gustaría que hagamos, hermanos, un recorrido histórico sobre el testimonio para que se den cuenta, hermanos, que no solamente es una ocurrencia de nosotros, históricamente esto ha sido afirmado. Y por último, vamos a estudiar cómo esta doctrina ha sido quitada dentro del evangelismo actual y de dónde parten muchas herejías, hermanos. Entonces, hermanos, en estos 15 minutos que nos quedan, partiendo de la introducción, vamos a hablar algunas afirmaciones o implicaciones básicas sobre la doctrina de la simplicidad de Dios. Primero, hermanos, ¿cuál es la idea principal de esta doctrina? Dios es simple, hermanos. Cuando decimos que Dios es simple, hermanos, nosotros estamos afirmando que Dios no es compuesto. Dios no está compuesto. Lo voy a poner completo, ¿no? Dios no está compuesto por partes. De aquí, hermanos, parten muchos errores al negar esto, o al tratar de explicar a Dios como si Dios fuera compuesto. Hermanos, todo lo que se compone por partes depende de sus partes para ser como es. Aquí es donde empieza, hermanos, a complicarse un poco el asunto. Ojo, hermanos, todo aquello que es compuesto por partes depende de sus partes para ser como es. Una parte que compone un ser compuesto, ¿sí?, es cualquier cosa en un sujeto que es menos que el todo. Es decir, hermanos, yo tengo 5 dedos en mi mano. Mi mano está compuesta, ¿sí? Todas las partes forman una mano, ¿estamos de acuerdo? Si yo le quito este dedo, hermano, ¿sigue siendo mano? Sí, ¿verdad? Si yo le quito estos dos, ¿sigue siendo mano? Sigue siendo mano, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, hermanos, aunque sigue siendo mano, ojo con esto, hermanos, aunque sigue siendo mano, una mano con 3 dedos, aunque sigue siendo mano, ¿verdad que no es igual a esta mano? Es diferente, ¿verdad? ¿Sigue siendo mano? Sí, pero es diferente a esta mano. Pero sigue siendo mano. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de un ser compuesto? Un ser que está compuesto por partes que pueden quitarse, ¿sí? Y en esencia a lo mejor puede seguir siendo lo mismo, pero realmente no lo es. No es igual. ¿Estamos? Ahí vamos en lo que es un ser compuesto. Las partes de ese todo integrado de nuestro ser compuesto necesitan de un ordenador distinto a esas partes que lo unifique. Hermanos, nosotros somos un ser compuesto y sumamente complejo, hermanos. Pero nosotros necesitamos, en su tiempo, que alguien compusiera este cuerpo. Es decir, hermanos, este cuerpo no fue de que empezó a formar así de la nada, ¿verdad? Hubo un agente externo a nosotros que nos formó. ¿Quién es ese agente externo a nosotros que nos formó? Dios. Dios es ese agente externo a nosotros que nos formó. ¿Sí? Entonces, todo ser compuesto, al ser compuesto, necesita un agente externo que lo componga, que lo arme.
como nosotros somos seres compuestos, necesitamos a Dios que nos componga, que nos arme en partes. Hasta aquí, hermanos, ¿no hay dudas? ¿No? ¿Está claro? Un ser compuesto, ¿qué es entonces? Es un ser que está compuesto por partes, en las que en esencia, si quitan alguna parte, puede seguir siendo lo mismo, pero no es igual. Hay un cambio. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el que yo sea compuesto, necesito que alguien más sea el que me forma. Mi hermano Beto hace trabajos de carpintería. ¿Alguna vez, hermanos, has agarrado las tablas, las has juntado y las has aventado y mágicamente se formó una mesa? Es imposible, ¿verdad? La mesa para formarse, hermanos, necesita que mi hermano Beto, ¿sí?, como carpintero, tenga que hacer los procesos. No voy a poner a explicármelos porque ni lo sé. Pero necesita hacer el proceso. La mesa es compuesta. Ocupó un ser externo para que la formara. La mesa no se puede formar por sí sola. De igual manera nosotros. En pocas palabras, hermanos, se necesitan las partes y se necesita una fuente externa fuera de él, de ese ser, para que lo ordene. ¿Estamos de acuerdo? Eso requiere un ser compuesto. Si nosotros afirmamos que Dios es un ser compuesto y no simple, ¿se acuerdan de esto, hermanos? ¿Se acuerdan de esto que vimos, hermanos, si mal no recuerdo, en la primera clase? ¿Alguien se acuerda de esto? No me vayan a decir que no, hermanos, porque si no vamos a regresar a la primera clase, hermano. ¿Sí? El teísmo mutualista, hermanos, afirmaba que Dios estaba compuesto por dos partes. Una esencia que ahí manifestaba su ser absoluto y en esa esencia nunca cambiaba, y una parte contingente, que en esa parte contingente Dios podía experimentar ciertos cambios o pasiones en su ser, como están revelados en las Escrituras. Entonces decía, en su ser contingente, Dios está irado con el pecado, pero como la ira, como el enojo no es bueno, en su ser absoluto, Él sigue siendo santo. Entonces, aunque manifiesta una emoción o una pasión pecaminosa, como en su esencia sigue siendo santo, Él puede manifestar en su ser contingente una pasión pecaminosa. Y todavía para que se oiga bonito, le decimos es que esas son pasiones santas. Eso es afirmar que Dios es compuesto por dos seres, hermanos, ¿sí? El teísmo mutualista, hermanos, rechaza completamente, el teísmo clásico rechaza completamente esto, hermano. Nosotros como confesionales rechazamos esto. Porque si no estaríamos diciendo que Dios es compuesto. Ahora, si nosotros afirmamos esto, ojo con esto, hermanos, ¿en dónde entra el peligro? El afirmar esto nos llevaría a pensar que Dios es doblemente dependiente. ¿Por qué, hermanos? Porque por una parte, Dios sería dependiente de sus partes. Si al hombre le quitan todas las partes de su cuerpo, hermanos, si le quitan el corazón, ¿qué pasa con el hombre? Ya no vive. Entonces, si nosotros afirmamos que Dios es compuesto, estaríamos diciendo, hermanos, que Dios depende de sus partes para existir. Pero al mismo tiempo, hermanos, al ser compuesto, necesita de un ser externo que lo componga. Y eso es imposible, hermanos, porque estaríamos diciendo que Dios fue creado por alguien. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo afirmar esta enseñanza para tratar de justificar un poco el lenguaje que usa la Biblia, nos hace iniciar en un error que puede caer en una herejía? Hermanos, ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a afirmar que Dios fue creado? Si nosotros decimos, hermanos, que Dios está compuesto como lo afirman estos hombres, estaríamos diciendo que Dios fue creado. Porque todo lo compuesto necesita un agente externo.
que lo ordene. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Les acabo de enseñar un poco de metafísica, hermanos. Pero trataba de quitar todo el lenguaje complicado, hermano. Pero este es algo de metafísica. ¿Sí? Dios, hermanos, es absoluto en su ser. Ahora, hermanos, ¿qué afirmamos cuando decimos que Dios es absoluto en su ser? Que Dios no está compuesto. Cuando decimos nosotros, hermanos, que Dios es simple, decimos que Dios no está compuesto por parte. Decimos que todo lo que hay en Dios es Dios. Eso afirmamos, hermanos. Ahora, de esta primera afirmación, Dios es simple, que no está compuesto por partes, que todo lo que hay en Dios es Dios, se derivan otras más, hermanos. Bueno, nos quedan 5 minutos, hermanos. Voy a avanzar hasta donde podamos. No vamos a terminar la primera clase. Entonces, hermanos, todo lo que hay en Dios es Dios. Primero, la existencia hermanos, y la esencia ¿sí? La existencia y la esencia de Dios, aunque reconocemos, hermanos, que Dios tiene existencia y tiene esencia, si nosotros decimos que todo lo que hay en Dios es Dios y no está compuesto por partes porque Dios es simple, cuando nosotros afirmamos que Dios tiene existencia, es decir, el acto de ser, y tiene esencia, sustancia, ¿qué decimos? Esas no son partes que componen a Dios. Exactamente, son Dios mismo, no son partes, es decir, no es una la existencia y otra la esencia, es Dios mismo, no son partes. Dios debe ser idéntico al ser Dios mismo, entonces quiere decir que la existencia de Dios y la esencia de Dios es lo mismo. Entonces es Dios, ¿sí? Son lo mismo. Por lo tanto, hermanos, la existencia de Dios y la esencia de Dios no es algo que Dios posea. Nosotros poseemos existencia, pero de forma muy distinta a lo que es Dios. ¿Va a decir algo? Es como cuando decimos, Dios es amor, no es Dios tiene amor, porque sí Él es amor. Bueno, y ahorita vamos, es muy probable que no alcancemos a otra, ¿no? Porque la respuesta, nosotros veríamos en eso, ¿y por qué Dios es amor? ¿Pero por qué es? ¿Porque nos ama? Simple y sencillamente porque Él es Dios. Hermanos, Dios es ira y fuego consumidor. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Entonces, vámonos yendo así poco a poco, hermanos, ¿sí? El acto de existencia y la esencia de Dios no es algo que Él tiene como nosotros, sino es lo que Dios es. Por lo tanto, hermanos, Dios es la divinidad misma. No vamos a poder avanzar más, hermanos, porque el tiempo ya nos dio.
Pero me gustaría que nos quedemos hasta aquí, ¿sí? Dios es simple. ¿Por qué? Porque no está compuesto por partes. Porque todo lo que hay en Dios es Dios. La existencia, es decir, el acto de ser y la esencia de Dios es lo mismo. Y en eso se deriva en la divinidad. ¿Sí? Con esto nosotros, hermanos, bien podemos afirmar que, ojo, Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Ojo, no es lo mismo decir Dios tiene principio. No, Él es el principio. ¿Sí? Por esa razón, hermanos, la divinidad aplica únicamente ¿a quién? A Dios, nada más. La divinidad aplica únicamente a Dios, que es una esencia y una existencia, pero por una forma misteriosa que nosotros no podemos humanamente comprender. Hay tres personas. ¿Quiénes? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son una sola divinidad. Este es el fundamento del trinitarismo. Cuando muchos en la actualidad dicen que el afirmar la simplicidad de Dios, ojo, como un fundamento filosófico, hermanos, porque la simplicidad de Dios se puede entender únicamente a través de un fundamento filosófico, hermanos. ¿Y cuál es ese fundamento filosófico? La metafísica. Cuando muchos niegan, hermanos, esto, sin darse cuenta, están negando el entendimiento base de la doctrina de la Trinidad, en un intento de celo bíblico, pero están acercándose a un error muy delicado, porque todo aquel que niegue la Trinidad no puede ser considerado hermano. E inclusive no solamente no puede ser considerado hermano, tiene que ser considerado hereje. Porque yo puedo decir, hermanos, que alguien no es mi hermano en la fe, pero es muy diferente decir, este es un hereje. Es algo totalmente distinto. Bien, hermanos, vamos a llegar el día de hoy hasta aquí, hermanos, porque ya nos dio el tiempo. La próxima clase, hermanos, vamos a continuar con esto. No alcanzamos a salir, hermanos, pero sí quisiera que nos vaya quedando poco a poquito, hermanos, que nos llevamos el tiempo que nos tenemos que llevar en este aspecto de la simplicidad. ¿Sí? Si gusto ahorita, hermanos, si hay tiempo y alguien quiere, lo seguimos platicando, hermanos. Nos vamos a orar, hermanos, para después pasar a la Santa Cena. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de poder estar delante de tu presencia en esta tarde. Te pedimos, mi Dios, te suplicamos que este entendimiento de tu palabra, mi Dios, venga a mover cada una de las fibras de nuestro entendimiento y que, mi Señor, conforme a tu soberana y santa voluntad, nosotros podamos entender en la manera limitada, mi Dios, que tú nos lo has dado, las verdades bíblicas, mi Dios, y rechazar todas aquellas imaginaciones que nos podamos hacer de tu ser divino, mi Dios. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.